Bueno, pues buenas tardes. Como siempre, muchas gracias por venir en esta tercera y última jornada de lo que son las sesiones de charlas y conferencias. Mañana, como sabéis, es la visita guiada al Archivo Museo Sánchez Mejía. Para mí es un día también importante porque, al igual que ayer con Andrea, pues hoy presento a una persona que, aparte de sus méritos, que ahora voy a resumir en un minuto, es una queridísima amiga. No debería presentarla porque la rivalidad Sevilla-Málaga debemos mantenerla, pero voy a hacer una excepción que no confirme la regla. Bueno, Eva Díaz Pérez es escritora y periodista y gestora cultural. Su currículo es muy brillante, yo lo voy a resumir en exactamente 8, 10, 12 líneas, parcelando en sus tres facetas. Como gestora cultural, ha sido hasta hace muy poco directora del Centro Andaluz de las Letras y comisaria de las exposiciones, entre otras, Minervas del 27, la revista de una generación, que se expuso en la Universidad de Sevilla, y La palabra pintada, Minervas de vanguardia, en nuestro Centro Cultural del 27 en Málaga. En cuanto a sus facetas de novelista, ha publicado muchos títulos y, entre otros, bueno, el último, El sueño del gramático, que es sobre Nebrija, El color de los ángeles, sobre Murillo, Adriático, que fue Premio Málaga de novela y Premio Andalucía de la crítica, El sonámbulo de Verdún, El club de la memoria, que fue finalista nada menos que el Premio Nadal en 2008, Memoria de cenizas, que fue Premio Miguel de Unamuno, y no puede faltar hoy aquí, desde luego, la mención a su novela Hijos del mediodía, que transcurre en la Sevilla de 1927, y recomiendo a todos los interesados en este asunto. Además, es autora de algunos ensayos, como La Andalucía del exilio o Sevilla, un retrato literario. Y, finalmente, destacar que Eva es miembro de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, que no sé lo que es, la verdad, pero... Desde el siglo XVIII tenemos academia. Fijaos, madre mía. Una cosa. Y de la Real Academia Hispanoamericana de Ciencias, Letras y Arte de Cádiz, que me gusta más porque Cádiz me gusta. Cádiz me gusta. Bueno, muchas gracias a la representación del Ayuntamiento, a las concejalas queridas también que estáis aquí. Y ya te dejo que digas lo que quieras. Muy bien, muchísimas gracias, Javier. Bueno, muchas gracias por la invitación, de verdad. A mí me emociona estar muchísimo aquí, en Manzanares, y sobre todo, bueno, se lo decía a la delegada, enhorabuena. Enhorabuena porque hay un trabajo muy interesante de rescate de la memoria de un personaje fascinante que fue Sánchez Mejía. Hoy será un protagonista importante en la charla de hoy. Y me da mucha envidia, me da mucha envidia, pero está tan bien hecho y yo lamento, mi querida Sevilla, bueno, pues no, en fin, voy a hacer una cosa que al lado de un malagueño no pega que haga, pero bueno, yo creo que Sevilla en muchas ocasiones tiene cierta desidia, ¿no?, con la historia de sus mejores hijos, ¿no? Y en el caso de Sánchez Mejía, pues a mí me hubiera gustado, ¿no?, que hubiera alguna huella, ¿no?, de nuestro gran personaje y de tantos otros. Pero bueno, lo digo de verdad con todo el corazón y también pues elogiando lo que se ha hecho aquí, que de verdad me parece maravilloso, la exposición es maravillosa, el material que hay, bueno, también el trabajo excepcional de guardadores de la memoria de la familia, ¿no?, que es excepcional, que también conozco a algunos de ellos y bueno, ellos sí que allí en Sevilla se hacen mucho por la figura de Sánchez Mejía, así que muchísimas gracias de verdad por la invitación y gracias a Javier y a Gloria por las fantásticas jornadas que han elaborado, que me parece que además es de las primeras cosas, porque junto con Andrea estamos nosotros ya conspirando por el centenario del 27. Entonces, pues yo creo que puede ser a lo mejor el inicio de gente que puede empezar a impulsar y a ser un motor para conmemorar como merece una fecha como esa en la historia de nuestra cultura, ¿no?, en la historia de nuestro país. Bueno,
pues comienzo un poco, voy a ir mostrando alguna fotografía. Esta fotografía es una fotografía naturalmente coloreada, por Rafael Ballesteros, pero me parecía muy bonita, me parecía especialmente interesante traer esa luminosidad que todos ellos representan, ¿no? Y también la Sevilla de la época, ¿no? Que para ellos fue tan importante. En Sevilla tiene lugar el acto que se convierte en fundacional, la fotografía icónica de nuestros manuales, la plasmación de la nueva literatura con el viaje en el que culminaba la celebración del centenario de Góngora, iniciativa de confirmación del grupo. En el sur queda inmortalizada la generación del 27 casi al completo, con la fotografía realizada por Pepín Bello, aunque hemos estado hablando con Javier que hay ciertas dudas sobre la autoría. Tenemos un amigo común, José María Rondón, ¿verdad?, que ha investigado ese tema y, bueno, Pepín siempre estaba allí, era un personaje que siempre estaba allí. La cita de Sevilla fue la confirmación de la amistad y la autoconciencia de que eran un grupo poético, pero también fue una fiesta de la amistad y de la poesía. De la seriedad de la fotografía oficial, en la que quedó inmortalizado el grupo poético, pasaron a la fiesta nocturna, en la finca de Sánchez Mejías, con disfraces morunos, una sesión hipnótica, un recital de flamenco, una visita al manicomio de Miraflores para internarse en los laberintos de la mente, un peligroso paseo en barca por el Guadalquivir o el almuerzo en la venta de Antequera, donde Dámaso Alonso fue coronado. Hoy recordaremos toda esa intrahistoria que se esconde detrás de la mítica fotografía de la generación del 27, las anécdotas, las heterodosias y la celebración de la amistad que supuso este encuentro entre aquellos poetas que entonces eran muy jóvenes, pero que hoy forman parte de los pilares de la literatura de la Edad de Plata. Personajes que hoy posan para la posteridad desde la altura de los pedestales de las estatuas, pero que en aquella Sevilla que se preparaba para la celebración de la Exposición Iberoamericana de 1929, eran unos muchachos a los que casi nadie conocía, pero que amaban la poesía por encima de todas las cosas. Todo un sueño que quedó arrasado por los vientos sucios de la guerra. Adentrémonos, pues, en aquella ciudad que para todos se convirtió en la ciudad de su juventud y de la amistad, una ciudad luminosa antes de la oscuridad. La ciudad vivía entonces una época singular. Aún permanecía anclada en el siglo XIX y seguía reproduciendo el costumbrismo pintoresco que le había dado fama entre los viajeros románticos. Sin embargo, ya se podían percibir los primeros signos de modernidad. Los preparativos de la Exposición Iberoamericana, que se inauguró en 1929, habían traído nuevos aires a la ciudad levítica y provinciana, que seguía viviendo de las glorias del pasado. El Cepelín atravesaba sus cielos rozando los perfiles de la Giralda y partían del campo de Tablada los primeros raíz de las nuevas epopeyas de la aviación. Tradición y modernidad se cruzaban en los cielos de Sevilla. Triunfaba el jazz y el charleston entre los jóvenes, asombraban las luces del cinematógrafo, sorprendían los versos surrealistas de los poetas jóvenes. Todo eso sucedía al mismo tiempo que continuaba muy presente la Sevilla costumbrista y pintoresca, hundida en la tradición y el pasado, inmóvil desde hace siglos. Y es verdad que la Sevilla, que el viaje coincide con un momento absolutamente clave de la historia de la ciudad. Como digo, una ciudad que todavía vivía de las glorias del pasado y que de alguna forma se reflejó en la exposición, ¿no? Una exposición, pues eso, que proyectaba mucho qué había sido España, el Imperio Español en América, ¿no? Pero de la que salieron cosas muy brillantes, aunque es verdad, lo comentábamos esta mañana, que la exposición para los sevillanos, para algunos sevillanos, sobre todo para los intelectuales, se consideraba una especie de fracaso, ¿no? Fue una especie de fracaso y se identificaron un poco con ella. Pero, sin embargo, con el tiempo hemos visto, los que vivimos en Sevilla, lo sabemos, cambió absolutamente la ciudad se incorporó, pasó del siglo XIX al siglo XX absolutamente y se creó, por ejemplo, un movimiento artístico maravilloso que es el arte regionalista, que permite que tengamos una parte de la ciudad con un estilo artístico curiosísimo y que no se ha reproducido en ninguna parte, ¿no? Que es un reflejo también histórico, ¿no? De todas las épocas históricas, ¿no? Pero sí es verdad que hubo un cambio profundo en la ciudad
una alegría, después, como digo, un cierto desaliento, porque durante muchos años se estuvieron pagando las deudas de la exposición, pero sí hubo cierta ilusión, ¿no? En algunos sectores, ya digo, entre los intelectuales, pues mucho menos, ¿no? Mucho menos, pero bueno. Y también supuso algo importante, porque a la ciudad llegaron muchísimas personas, se aumentó muchísimo la población, de gente que venía del campo para convertirse, para trabajar en las obras de la exposición, ¿no? Y ahí de alguna forma comienza a crearse también una Sevilla, la Sevilla La Roja, que se llamará, ¿no? Con barrios obreros muy comprometidos y todo eso, ¿no? Empieza cierto conflicto social en la ciudad a partir de todo esto. Ya era anterior, pero sobre todo a raíz de la exposición del 29 y todos estos años, pues la verdad es que hubo una transformación total. Y además la exposición del 29 permitió que la ciudad se proyectara hacia el sur, que era una zona que no se había comenzado a urbanizar, ¿no? O sea que fue verdaderamente un acontecimiento muy importante. Sevilla, antes de este encuentro, ya formaba parte de las ciudades en las que se vivió con fuerza el espíritu de las vanguardias, siendo uno de los más importantes escenarios de la Edad de Plata. Aquí se habían editado las revistas ultraístas Grecia y Mediodía, con esa versión de la generación del 27 a la sevillana que formaron Joaquín Romero Murube, Juan Sierra, Rafael Porlán, Manuel Halcón, Rafael Lafón, Alejandro Collantes o el poeta brujo y ganadero Fernando Villalón. Estos poetas mostraron su adscripción vanguardista y celebraron el espíritu de su tiempo con particulares veladas de vanguardia, como las divertidas cenas superrealistas. La revista Grecia, publicada en Sevilla en 1918 y cuya historia concluyó en Madrid en 1920, fue una plataforma clave a la hora de mostrar las vanguardias que se cocían en Europa. En sus páginas descubrimos los textos de Huidobro, el jefe del creacionismo, versión sudamericana del ultraísmo y gran introductor del espíritu vanguardista en España, además de D'Annunzio, Apollinaire o Marinetti. Sus páginas se convierten en un escaparate de la creación literaria influida por el cubismo, el futurismo, el expresionismo o el dadaísmo. Un aspecto interesante de Grecia fue que se convirtió en la revista en la que un jovencísimo Borges publica su primer poema en el invierno de 1919, fruto de su visita a Sevilla con su familia. El segundo hito en esta Sevilla de vanguardia, en la que ya se cocina el ambiente propicio para la cita del 27, es la revista Mediodía, surgida un año antes, en junio de 1926. Esta publicación supuso la entrada y difusión de los nuevos vientos de la poesía, del arte, de la música, de una nueva estética, la que se plasmaría en la generación del 27. La Edad de Plata entraba en escena con una revista moderna, cuidada, exquisita. Era una modernidad no salvaje ni transgresora, sino tranquila, una vanguardia de orden frente a la vanguardia salvaje que habían protagonizado los escritores del ultraísmo con la revista Grecia. Los poetas llamados Mediodía convirtieron Sevilla en ciudad poética. Crearon un cineclub. Es que está aquí una cosa que se... Sí, hay una... Espérate, hecho, fuera, ya está. Ya está. Estaba tapando. Oh, lo graciosa que es esa foto. Los poetas llamados Mediodía convirtieron Sevilla en ciudad poética. Crearon un cineclub en el que se vieron películas audaces como Un perro andaluz de Buñuel o Bajo los cielos de París de René Clair. Precisamente la protagonista de esta película, creo que tengo una cosa por aquí que señala, ahí esta es Paula Hilary. La protagonista de esta película, Paula Hilary, visitó la ciudad y el cinéfilo grupo la invitó a una de sus cenas superrealistas, que así terminó la historia. Eran cenas que celebraban el primer sábado de cada mes y en ellas, en medio de un ambiente jocoso y vanguardista, brindaban por la literatura. La actriz creyó que los poetas sevillanos tendrían un aspecto bohemio con barbas largas, y ellos cumplieron con la expectativa de Pola y consiguieron barbas postizas de las guardarropías de los teatros. Ven que están todos con unas barbas conseguidas en los teatros de Sevilla. Fue la famosa, que eso lo cuenta Romero Murube,
la famosa cena de las barbas. Terminaron como el Rosario de la Aurora. Las barbas, bueno, se emborracharon mucho, como solía ocurrir en esas cenas divertidísimas, y bueno, y al parecer las barbas y las cosas que llevaban y tal se quedaron perdidas en los taxis aquella noche de madrugada, o sea que pasó a la historia de las vanguardias locas. Como hoy mismo, o sea, y no hacían nada. Exactamente, terminan como terminan. El equipo de oro sevillano, como llamaba Jiménez Caballero a los que componían la redacción de Mediodía, eran, aquí no sale, pero bueno, Eduardo Llosén y Marañón, que ejercía como director, Rafael Porlán, que es el de en medio, Rafael Porlán, en el cargo de secretario, Alejandro Collantes, que murió muy pronto el pobre, Alejandro Collantes, que se ocupaba de las tareas de redactor, jefe o administrador, Joaquín Romero Murube, que también asumía las tareas de redactor jefe. El grupo fundador, además de los citados, lo conformaban Juan Sierra, que el pobre al final, bueno, fue el que más duró, murió en los años 80, ¿no? Y trabajaba, efectivamente, trabajaba en Hacienda, y al final él, que era un grandísimo poeta, Juan Sierra, dice, bueno, hay que ver que al final de mi vida termino siendo el padre de Quino, porque Quino era un futbolista de Sevilla, pero del Betis, mira cómo se nota que no soy. Si me escucha Sánchez Mejía, pues sí, al final era el padre de Quino. Bueno, Juan Sierra, Manuel Halcón, Rafael Lafón, que no aparece aquí, ¿no? Fernando Labrador, Pablo Sebastián, Mauricio Bacarice, Rafael Lasso de la Vega, Adriano del Valle, Antonio Núñez de Herrera, Manuel Díez Querpo y Fernando Villalón, que se convirtió en una de las grandes figuras de la generación del 27. De hecho, es el único del grupo Mediodía que aparecerá en la fundamental antología de Gerardo Diego. Ya conoce un poco la historia de Fernando Villalón, que aparte de un poeta muy interesante, yo creo que logró mezclar muy bien toda esa vanguardia y al mismo tiempo todo ese mundo neopopular, ¿no? que representa tanto a nuestra generación, y aparte que tenía una vida, era un personaje muy novelesco. De hecho, yo lo saco en la novela como uno de los personajes principales. Bueno, pues toda esta historia de la ganadería, de toros de ojos verdes, que realmente no eran los ojos verdes, era conseguir una ganadería especial con la cornamenta de color así un poco verde. Era teósofo también, hacía experimentos de este tipo buscando fantasmas por las casas de Sevilla. En fin, es un personaje absolutamente genial, a mí me encanta. Pero lleguemos ya a los felices días del mes de diciembre de 1927. Como veremos, fueron días muy lluviosos en Sevilla. ¿Quién los trajera otra vez? Pero esta circunstancia no impidió que la ciudad se convirtiera en el escenario perfecto para la puesta en escena definitiva de la nueva generación poética. Aquellos jóvenes poetas que, recordemos, casi nadie conocía entonces, llegaban de un Madrid aterido y conmocionado por las gamberradas líricas de estos cachorros de la joven poesía. Un Madrid en el que habían protagonizado varios actos para conmemorar el tercer centenario de la muerte de don Luis de Góngora y Argote, al que convirtieron en su santón lírico. Los jóvenes poetas reivindicaban a Góngora porque era una figura olvidada e incluso rechazada por los académicos y la literatura oficial. Góngora era un heterodoxo apropiado para ser enarbolado por la generación emergente. Los nuevos poetas querían provocar a los viejos maestros, y la estrategia era identificarse con el joven don Luis. Al poeta del siglo de oro dedicaron todo un año de publicaciones y de juegos poéticos. Una de las bromas poéticas fue la de los juegos de agua en las paredes del sagrado edificio de la Real Academia de la Lengua. Por juegos de agua entiendan que convirtieron la fachada de la Academia en un mingitorio, en un urinario de velada poética, pero urinario. También celebraron un auto de fe con quema de muñecos que representaban a los académicos de levita y rancia literatura, y un funeral en las Salesas por el alma de don Luis, en el que se produjeron diversas anécdotas, como cuando el sacerdote que oficiaba la misa quiso dar el pésame a los familiares y se dirigió a Bergamín al ver su eterna cara de triste. Por eso, en Sevilla, ya en las postrimerías del año Góngora, estalló la gran juerga libertina, el fin de fiesta.
En Sevilla, de alguna forma, se escribió la historia audaz y salvaje de aquella generación aún feliz y despreocupada. Y todo detrás de una histórica y seria fotografía generacional. Hay que recordar que a Sevilla llegaron para celebrar unas conferencias en homenaje a Góngora, invitados por el Ateneo y por Ignacio Sánchez Mejía. Pero, como digo, este viaje fue sobre todo la celebración de la amistad. Todo tenía un espíritu feliz e hiperbólico, extravagante y excesivo, semejante al de otras celebraciones lúdicas a las que eran aficionados, como las famosas excursiones de la Orden de Toledo. Sevilla también fue el escenario de una fiesta, y la fiesta comenzó el 15 de diciembre en el vagón expreso que salió de Madrid camino de Sevilla, y en el que desde bien temprano iban gritando como en una salvaje excursión juvenil: ¡Viva Góngora! Según una carta que Jorge Guillén envió a su entonces prometida Germaine Caen, conocemos lo ocurrido en el viaje. Dice Guillén: Baeza, 15 de diciembre 1927. Excursión estupenda. Parecemos un equipo de futbolistas. Ni antes ni después de ahora volveré a contemplar todo un departamento de un vagón lleno de entes animales llamados poetas. En Córdoba, aquí terminó. Todos dicen: ¡Viva don Luis de Góngora! Habría que ver los viajeros que coincidieron con nuestros poetas, ¿qué dirían de estos gamberros? Es que, claro, todos pensamos en ellos, que son serios poetas nuestros, pero es que aquí estaban celebrando su juventud y bueno, un momento muy feliz, ¿no? Así llegan a la estación de Córdoba. Hoy la estación de Córdoba es un centro comercial, una cosa en la que terminan siendo todos los edificios que voy a citar hoy. Así llegan a la estación de Córdoba, donde se encuentran con una ciudad en la que no para de llover. Los poetas se alojan en el Hotel París. De Córdoba, no, de Sevilla. He dicho Has dicho Córdoba varias veces. He dicho, no, que pasaban por Córdoba cuando pasaban. Ah, he dicho Córdoba. La estación. Es que se llama la estación de Córdoba. Sí, es la estación Plaza de Armas, o nosotros la llamamos Estación de Córdoba. Vale. Claro. Pero parecía que era de Córdoba. Es la estación de Córdoba, sí, efectivamente. Vale. Estamos en Sevilla. Aclarado. Y este es el Hotel París, la fachada, y este es el hall. Y el Hotel París, que durante mucho tiempo ha sido un centro comercial. Ya no queda casi nada de la fachada. Ahora se ha recuperado con un hotel de 5 estrellas bastante importante, que espero que pongan una placa recordando lo que pasó allí. Me parece que no, pero bueno. Para Jorge Guillén, el Hotel París era un lugar silencioso, blanco, íntimo. Dámaso Alonso también nos lo rescata en su recuerdo. Nos habían aposentado en las mejores habitaciones de un hotel que nos pareció regio. Los poetas habían sido invitados solo para los días en los que se celebraban las conferencias, pero algunos decidieron quedarse unos días más, hasta el 22 de diciembre. Dámaso Alonso nos relata esta ampliación de la estancia en el Hotel París. Dice: cuando se terminó, digamos, nuestra contrata, decidimos prolongar algunos días más nuestra estancia en Sevilla, y fue cuando ajustamos cuentas y vimos que en aquel hotel eran solo las alturas los que les iba bien a nuestros menguados fondos. Abandonamos, pues, las suntuosidades del Principal y nos instalamos ascéticamente en la Boardilla. Subía Federico con sus trastos y cada pocos escalones se detenía para gritar con voz muy fuerte, dolorida, lúgubre: así cayó Nínive, así cayó Babilonia. Ese mismo día de la llegada, el jueves 15 de diciembre, Sánchez Mejías ofrece a sus amigos poetas una gran fiesta en su finca de Pino Montano. Pero antes de adentrarnos en aquella mágica velada, rescatemos a la figura de este gran personaje que tiene aquí en Manzanares, uno de los lugares que más ha hecho por el recuerdo de su memoria. Sánchez Mejías es el personaje clave de esta cita en Sevilla. Él es quien se ocupa de agasajar a los escritores llegados de Madrid, a la brillante pléyade, según los denominó la prensa de la época. Y es él quien sugiere al Ateneo que organice unas jornadas dedicadas a difundir la nueva literatura. Sin duda, un ejercicio de riesgo, porque en ese año de 1927, como decía, nadie conoce a estos jóvenes poetas.
Sánchez Mejía, si hubiera sido norteamericano, ya habría sido protagonista de varias series. ¿Quién en la historia del, por decir una cosa popular, puede ser mil cosas, ¿no? ¿Quién en la historia del toreo se atrevió a escribir y además con éxito? Una vez incluso leyó en el Ateneo de Valladolid páginas de una novela que estaba escribiendo la misma tarde en la que había llegado a cortar un rabo y 2 orejas. Pero hay más. Su obra de teatro Sin razón es una atrevida puesta en escena que plantea el asunto freudiano. Además, Sánchez Mejía llegó a ofrecer una conferencia sobre tauromaquia, ni más ni menos que en la Universidad de Columbia, en Estados Unidos, sin olvidar que escribió crónicas periodísticas de sus propias corridas en el periódico La Unión. Su artístico epílogo fue morir trágicamente en la plaza, aquí mismo, en Manzanares, ante la mirada negra del toro granaíno. Sánchez Mejía era un sportman fruto de su época. Practicó acrobacias en avioneta, fue jugador de polo y amante de los deportes de riesgo, también en clave castiza, como ocurrió con el acoso y derribo de reses desde el automóvil. Fue actor en La Malquerida, asesor taurino en El Embrujo de Sevilla, presidente de la Cruz Roja en Sevilla y presidente del Betis. Como curiosidad, solo unos meses antes de estos días de diciembre de 1927, el torero había invitado a Rafael Alberti para que escribiera una poesía dedicada a su amigo Joselito el Gallo, muerto también en la plaza en 1920. En realidad era una hermosa trampa poética. Sánchez Mejía encerró a Alberti en el Hotel Madrid, un hotel, por cierto, que se encontraba justo al lado de nuestro Hotel París, y lo dejó sin comer ni beber hasta que no escribiera un poema dedicado a Joselito el Gallo. Se habían cumplido 7 años de la muerte y Sánchez Mejía sabía que los mitos los hace la literatura, como le ocurriría a él con los versos de la elegía que Lorca escribió en 1935 y que resumían con estremecedora belleza poética el horror de la tragedia de aquel que toreó de capa, recibía sentado en el estribo y ponía las banderillas de la mariposa. Aquel personaje del que la leyenda cuenta que olía a cera antes de la última corrida. Pues bien, Sánchez Mejía encerró a Alberti en esa habitación del hotel diciéndole: ni comerás ni beberás hasta que no escribas esa poesía. El resultado fueron las famosas cuartetas de Joselito en su gloria, que están aquí, que las he visto hoy en el original y ¡ah! Maravilloso, que Alberti leyó en el Teatro Cervantes, inmortalizando así la memoria de Gallito, como Lorca haría con Sánchez Mejía, con su famoso llanto y su aire de Roma andaluza le doraba la cabeza. Al final es la literatura la que hace leyenda y crea la posteridad. Pero regresemos a los días de diciembre y a la fiesta de Pino Montano. Sánchez Mejías agasaja a los poetas en su finca proponiendo una fiesta con disfraces morunos. Así improvisan disfraces ataviados con marlotas moriscas, pantalones bombachos de seda, chaquetillas bordadas de arabesco, babuchas con tafiletes de colores, turbantes o baratijas a modo de pedrerías. En la fiesta estaban Federico García Lorca, con sus ojos saltones de niño que se ha asomado a la soledad profunda de los pozos. Gerardo Diego, de salvaje pasado ultraísta, ahora redimido por Nuestra Señora de la Poesía. El melancólico y bromista José Bergamín, que llegó a Sevilla añorando a su novia, que en aquella época era Rosario Arniches. Juan Chabás, con su voz grave, voz de barba, según decían. No muy lejos estaba Damaso Alonso, impaciente por exhibir su memoria prodigiosa, capaz de recitar los 1200 versos de la primera soledad de Góngora, como así hizo en aquella jornada memorable. Junto a él, Jorge Guillén, alto y delgado como si se hubiera tragado un árbol, y Rafael Alberti, jocoso y descarado, que hasta había debutado como torero en la cuadrilla de Mejías. Según relataba Alberti en La Alborada Perdida, de aquel coro grotesco de zarzuela, el moro más espantable era Bergamín y Chabás el más apuesto, para añadir que se bebió largamente y hubo una sesión hipnótica a cargo de Fernando Villalón, en la que quizás apareció el fantasma de Góngora. En la bruma de la madrugada apareció el duende flamenco del guitarrista Manuel Huelva, acompañado por Manuel Torres, el niño de Jerez. Después de unas cuantas rondas de manzanilla, el gitano comenzó a cantar. Dice Alberti: parecía un bronco animal herido, un terrible pozo de angustias. Contó Alberti, en La Arboleda Perdida, en la famosa anécdota del extraño y misterioso cante llamado Las
placas de Egipto, las placas de Egipto, que el cantaor había ideado al oír una noche un gramófono cuando paseaba por la Alameda de Hércules. Alberti reprodujo la conversación del cantaor. Las placas daban vueltas y vueltas, cantando yo no sé qué historia del rey faraón. Seguí para mi casa con todo aquello en la cabeza. Cuando ya iba pasando el puente de Triana, se me aclaró la voz de pronto y empecé a cantar eso que acaban de oír ustedes, las placas de Egipto. Alberti contó la genial deducción del cantaor y que en cierto modo entroncaba con todo ese caudal de fascinación por lo popular que tenían los autores de la generación del 27. Decía Alberti, lo que el genial cantaor había escuchado en la Alameda eran seguramente algunos discos que por entonces mucha gente llamaban placas de la corte de Faraón, divertida zarzuela famosísima en toda España. Y aquello que todos pensamos lógicamente serían las plagas de Egipto, para Manuel Torres fueron las placas, llegando así el gitano por ese camino de lo popular, compuesto a veces de ignorancias o fallas de la memoria, a su rara y magnífica creación, una nueva copla de cante jondo. Nos confesó a su modo que no se dejaba ir por lo corriente, lo demasiado conocido, lo trillado por todos, resumiendo al fin su pensamiento con estas magistrales palabras. Decía el flamenco, en el cante jondo, susurró, las manos duras de madera sobre las rodillas, lo que hay que buscar siempre, hasta encontrarlo, es el tronco negro de Faraón. Y recordaba Alberti cómo García Lorca, años después, dedicó al cantaor en su poema del cante jondo las viñetas flamencas a Manuel Torres, niño de Jerez, que tiene tronco de Faraón. Aquella primera madrugada no quedó limitada a la fiesta de disfraces morunos, la bacanal de Mancenilla y la velada de Honduras flamenca, sino que concluyó con un final absolutamente surrealista. Esta visita al manicomio de Miraflores se hizo con la complicidad de Sánchez Mejía y de un personaje que aparece en la icónica fotografía de la generación. Lo tengo señalado muy mal porque no sabía que tenía esta cosa tan moderna del puntero y, como veis, tengo poco pulso. Pero ese señor era el médico José María Romero Martínez, que también hay una carta entre Sánchez Mejía y su amigo José María Romero muy interesante. José María Romero Martínez aparece en la famosa fotografía junto al entonces presidente del Ateneo, Manuel Blasco Garzón. Es que siempre todo el mundo, ¿verdad?, pregunta, ¿y esos dos quiénes son?, ¿no?, aparte del pobre Mauricio Bacarice. Blasco Garzón llegará a ser en unos años ministro de la Segunda República y luego marchará al largo de destierro ocupando el cargo de cónsul general de España del gobierno republicano en el exilio. Pero volvamos al médico José María Romero Martínez, un personaje, por cierto, tristemente olvidado y que en Sevilla estamos intentando recuperar. Romero Martínez era el responsable de la sección de literatura del Ateneo y gran amigo de Sánchez Mejías. Ambos pasaban juntos muchas horas, charlaban, divagaban sobre literatura. José María Romero Martínez era médico en el manicomio de Miraflores, que se encontraba muy cerca de la finca campera del Torero. Sánchez Mejía acudía a conversar con su amigo en los largos turnos de noche. Precisamente en esos días de diciembre del 27, el diestro estaba escribiendo una obra de teatro titulada Sin razón, en la que se sumergía en el mundo inquietante de la locura. Ambos conversaban sobre las oscuridades de la mente, los delirios, el abismo de la demencia. Por esa razón, a Sánchez Mejía se le ocurrió, en esa noche delirante, invitar a sus amigos poetas para que la fiesta nocturna en su finca concluyera con una visita al manicomio de Miraflores, aprovechando que José María Romero estaba trabajando en el turno nocturno. Esa fue la noche que Gerardo Diego llamó la celeste noche surrealista del manicomio e islas adyacentes. Pero vayamos ya al viernes 16 de diciembre de 1927, el día en el que se celebran las conferencias en homenaje a Góngora en el Ateneo y que en principio son la razón de este mítico viaje. Hay que decir que aunque el Ateneo organizaba los actos, la sede de esta institución se encontraba ocupada con la preparación de la cabalgata de Reyes Magos.
Por esta razón, las conferencias y las famosas fotografías se realizaron en el local de la Sociedad Económica de Amigos del País, hoy ocupado por las Galerías Comerciales Centro Rioja, y donde también estamos intentando que haya una placa. Rastreando en los recuerdos personales de los protagonistas, descubrimos la descripción que Jorge Guillén hizo de aquel espacio improvisado. Era de una gran capacidad cúbica, con un testero de grandes vidrieras y una disposición de anfiteatro sorbónico. El viernes 16 de diciembre se inaugura el curso de la sección de literatura del Ateneo. En el salón, sentados, están Pepín Bello, Gustavo Bacariza, Sánchez Mejía, el pintor Juan Lafita y los miembros de la revista Mediodía, Romero Murube, Eduardo Llosent, Alejandro Collantes y Fernando Villalón. Por las memorias de Alberti también sabemos que entre el público se encuentran el poeta ultraísta de la revista Grecia, Adriano del Valle, un personaje también muy interesante, y Luis Cernuda, que debería haber aparecido en la fotografía, pero estaba entre el público. Según la crónica que Gerardo Diego escribió en el suplemento Lola, tenemos un resumen de aquel día. En Sevilla, a la que nombramos por méritos propios, históricos y vivos, capital de la poesía española, actuamos 2 noches seguidas ante un grupo de hispálicos amigos que soportaron nuestros alegatos en prosa y en verso con heroica entereza. Al parecer, después de las palabras de los organizadores, Manuel Velasco García y José María Romero Martínez, José Bergamín leyó un saludo, pero nadie lo oyó, si creemos a Guillén. Dámaso Alonso leyó la conferencia Altitud Poética de la Literatura Española, que publicó años más tarde, en 1935, con el título Escila y Caribdis de la Literatura Española. Juan Chabás disertó sobre los prosistas y poetas de las nuevas tendencias literarias y Alberti y Lorca leyeron juntos los coros de la Soledad I de Góngora. Al día siguiente, sábado 17 de diciembre, tuvo lugar la segunda velada. Comenzó Bergamín refiriéndose a los poetas nuevos con un texto publicado más tarde en la Gaceta en febrero de 1929 con el título Literatura y Brújula. Continuó Gerardo Diego con una defensa de la poesía que editó en el número 5 de abril de 1928 de la revista Carmen. Después, como fin de la jornada, todos recitaron poesías suyas y de Pedro Salinas, que es uno de los grandes ausentes de la celebración, ya que por aquel entonces era profesor de literatura en la Universidad de Sevilla. De hecho, era el profesor de Luis Cernuda. También leyeron sus poemas los sevillanos Fernando Villalón, Luis Cernuda, Rafael Lafón, Alejandro Collantes y Romero Murube. Es Rafael Alberti quien, de nuevo en La Arboleda Perdida, narra lo ocurrido en aquel recital. Dice, el público jaleaba las difíciles décimas de Guillén como en la Plaza de Toros las mejores Verónicas. Federico y yo leímos alternadamente los más complicados fragmentos de las Soledades de Don Luis, con interrupciones entusiastas de la concurrencia. Pero el delirio rebasó el ruedo cuando el propio Lorca recitó parte de su romancero gitano, inédito aún. Se agitaron pañuelos como ante la mejor faena, coronando el final de la lectura el poeta andaluz Adriano del Valle, quien en su desbordado frenesí, puesto de pie sobre su asiento, llegó a arrojarle a Federico la chaqueta, el cuello y la corbata. En realidad, y más allá de la hermosa exageración de Alberti, aquello fue un fracaso. Apenas hubo público y todo quedó como tantos otros actos culturales, menos nosotros, que un viernes estamos aquí, llenando la sala, en un limitado círculo de personas. Pero qué duda cabe que aquel día, en aquella sede prestada, en una lluviosa Sevilla y sin apenas gente, tuvo lugar uno de los momentos estelares de la historia literaria. José María Romero Martínez está en la foto, pero casi nadie se acuerda de este médico que se ocupó de traer a los poetas de Madrid para que se hicieran la foto oficial del grupo en Sevilla. Al Ateneo la invitación del viaje y alojamiento del grupo le costó 2.000 pesetas de 1927. El acto salió publicado en la prensa en medio de otras noticias del día, ilustrado por aquella fotografía que hizo historia y sobre cuya autoría también hay cierto misterio, el personaje Pepín Bello. Por otro lado, las jornadas no tuvieron el respaldo ni de la ciudadanía sevillana ni tampoco de los miembros del Ateneo.
Según las cuentas del Ateneo, estudiadas por el profesor Rogelio Reyes Cano, las jornadas dedicadas a Góngora, con la participación de los jóvenes poetas, costaron 2.267 pesetas. Hubo ateneístas que no comprendieron la importancia de haber posibilitado esta fotografía y el doctor Romero Martínez tuvo que dimitir de su cargo el 2 de mayo de 1928. Porque ¿quién conocía a estos poetas? ¿Por qué se tenía que ocupar el Ateneo de traerlos a Sevilla? Romero Martínez murió en los primeros días de la Guerra Civil, fusilado por Queipo de Llano. Aún hoy existe un gran silencio en su biografía y su cuerpo no ha sido aún hallado en la fosa común del cementerio de Sevilla. Los libros de cuentas del Ateneo aseguran que esas casi 2.300 pesetas se emplearon en conceptos de transporte, hotel y banquete. Sin embargo, los testimonios de Guillén, Alberti, Dámaso Alonso y Gerardo Diego hablan de que los actos organizados por el Ateneo fueron costeados y patrocinados por Sánchez Mejía. Es probable que de los gastos oficiales como los viajes y el alojamiento para las veladas poéticas se hiciera cargo el Ateneo e Ignacio de la manutención de los poetas. Casi nada. Y parece que lo que les quedó a ellos en la memoria fue a ese espléndido Sánchez Mejía asumiendo la parte lúdica de la excursión. Concluidas las conferencias, el domingo 18 de diciembre, el Ateneo ofreció a sus invitados un almuerzo en la Real Venta de Antequera, con la colaboración de la revista Mediodía. Se ofreció un menú de lo más castizo, compuesto por huevos a la flamenca, pescado frito y cola de toro. Además, hubo un torneo de ingenio. Dámaso Alonso fue premiado con una corona de laurel como héroe poético y Eduardo Llosent, director de Mediodía, leyó unas cuartillas en nombre de la revista. En la crónica de Gerardo Diego en el suplemento Lola encontramos más detalles del acto. Escribió Gerardo: una conmovedora ceremonia que no se había repetido en la península desde los tiempos tropadorescos de Quintana y Zorrilla. La solemne, la triunfal coronación de Dámaso Alonso en la Venta de Antequera. Mediada la comida, apareció, escoltado por una comisión que integraban representantes del Ateneo y de la revista Mediodía, el rector de la Universidad de Apolo, Max Jacob Antúnez. Después de un elocuentísimo discurso, salpimentado de eruditas alusiones, depositó sobre las sienes ruborosas de Dámaso una auténtica corona de laurel. La siempre verde y vencedora rama fue cortada a un árbol vecino por las manos expertas, ya en tales sospechas, de Ignacio Sánchez Mejía. Y Alberti, en La Arboleda Perdida, narra con emoción también este almuerzo. Nuestro viaje a Sevilla culminó con la coronación de Dámaso Alonso en la Venta de Antequera. A mitad del banquete se presentó Antúnez, el tal Mal Jacob Antúnez, uno de esos graciosos que da el pueblo andaluz para entretener a los comensales. Al final de un discurso verdaderamente surrealista, colocó sobre la testa reluciente de Dámaso una verde corona de laurel. Fiesta de la amistad, del desparpajo, de la gracia, de la poesía, en la que aún resonaron los ecos, tal vez últimos, de nuestra batalla por Góngora. Pero como decía antes, algunos de los poetas se quedaron algunos días más en Sevilla. Precisamente en esta jornada de regalo sucedió un hecho curioso y de gran carga alegórica. Parece que decidieron recorrer algunas tabernas de Triana. Fue, según Jorge Guillén, una de esas noches de tabernas y mujeres malas. Veladas también descritas por Dámaso Alonso, escribió Dámaso. Nos sumergíamos profundamente hasta el amanecer en el brujerío de la noche sevillana. Dormíamos desde la salida del sol hasta el crepúsculo vespertino. Solo en viajes posteriores he visto la Giralda a la luz del día. Después de celebrada la previsible noche de flamenco y vinazos en Triana, llegó la hora del regreso a Sevilla. Los poetas tenían que atravesar el puente de Triana, pero se encontraban un poco lejos, a la altura del actual puente de San Telmo, que aún no existía porque se construyó en 1932. ¿Qué es lo que pasaba para los que querían atravesar hasta Sevilla? Es un poco absurdo decir Sevilla porque Triana es Sevilla también, pero allí se dice, ¿verdad? Se dice, cuando estás en Triana voy a Sevilla y esas cosas. Entonces, solamente estaba el puente de Triana entonces les cogieron la otra punta y hicieron lo que era habitual. Lo habitual era que se alquilara una barcaza con maroma. Ese era precisamente el transporte habitual que hacían las cigarreras de Triana que trabajaban
en la fábrica de tabacos que se encontraba en Sevilla, que es la actual Universidad de Sevilla, ¿no? La Facultad de Filología, Historia y demás. Sin embargo, como aquel mes de diciembre había sido lluvioso, el río iba crecido. Así que estuvieron a punto de zozobrar. Siempre he pensado en qué habría ocurrido si aquella barca naufraga y nuestra generación del 27 hubiera desaparecido antes de tiempo. Y qué macabro que la famosa fotografía hubiera servido para ilustrar un tristísimo obituario generacional. Años más tarde, de aquellos días felices, Dámaso Alonso recordó esta escena nocturna y heroica por el Betis. Escribió: «Era muy de noche. El Guadalquivir, crecido, inmenso toro oscuro, empujaba la barca. La quería para sí y para el mar. Aún traíamos las risas de tierra, pero se nos fueron rebajando como con frío y hacia la mitad de la corriente sonaban a falso, a triste. Único entre todos, Federico no disimulaba su miedo. Imagen de la vida. Un grupo de poetas, casi el núcleo central de una generación, atravesaba el río. La embarcación era un símbolo. ¿Quién nos había de decir, Federico, mi príncipe muerto, que para ti la cuerda se había de romper brutalmente, de pronto, antes que para los demás, y que la marea turbia te había de arrastrar víctima inocente, aquel pavor tuyo de la barca? Para casi todos, Sevilla fue la ciudad idealizada de su juventud, la capital de un momento de osadías, de hermosos recuerdos poéticos, de noches de complicidad y amistad. Jorge Guillén, en su poema Unos amigos, resumió el espíritu de este viaje. Comienza con una confesión fruto de las trampas de la memoria. ¿Aquel momento ya es una leyenda? Para terminar con una declaración que se esconde en el secreto de esa fotografía. Concluyó la excursión, juntos ya para siempre. Y sí, la famosa fotografía, tomada en aquellos días de diciembre de 1927, no anuncia nada de las tragedias que vendrán. Por el momento, dentro de esa fotografía, son jóvenes, felices y triunfa la amistad. La niebla de magnesio aún envuelve esta escena. Suena una melancólica sinfonía de jazz, una bronca voz de flamenco, un río desbordado, una giralda negra, una ciudad en la que llueve. Llueve también dentro de esta fotografía, juntos ya para siempre. Gracias. Es que me emociona mucho el texto de Dámaso Alonso, es muy emocionante. La verdad es que resume, ¿verdad? No sé, siempre que lo leo me emociona mucho. Bueno, la verdad es que se me ocurre parafrasear a don Manuel Alvar, que sabéis que fue filólogo ilustrísimo y presidente incluso de la RAE, que una vez cuando él era ya un señor, todo un señor, y yo era un jovenzuelo, me dijo que sus amigos no eran sus amigos porque eran los mejores porque eran sus amigos, ¿no? O al revés, creo que era al revés, creo que lo he dicho al revés. Sí, pero lo hemos entendido. Pero se entiende, ¿no? Bueno, por supuesto, si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, algo, pues aquí estamos, o aquí está, Eva, sobre todo. En la fotografía que está en el manicomio, Sí. ¿la monja que aparece siempre, verdad? Sí. Sí, claro, ¿Cómo? porque ¿Es más gracioso que sean de verdad o que sean ellos disfrazados? disfrazado hubiera sido, pues estaban en un límite alcohólico que lo mismo hubieran terminado haciendo algo. Yo recuerdo que, claro, en mi novela, que recreo un poco eso, claro, yo me baso en la realidad histórica, pero claro, hay cosas que no sabemos que ocurrió, ¿no? Realmente, o sea, ellos lo plantean, yo lo recreo a través de la memoria, de las cartas, de todas estas cosas,
pero no sabemos qué ocurrió. Podían haber terminado la cosa realmente mal en el manicomio, pero bueno, es verdad, vamos, la fotografía, de hecho, es una fotografía documental del manicomio, pero que siempre me ha sorprendido, ¿no?, que terminaran allí. Yo sé si se quitaron los disfraces para ir al manicomio, supongo que sí, pero en fin, podía ocurrir todo. Exacto. Había monjas, ¿verdad? Claro, además las monjas, ¿cómo se llaman estas monjas? Que son las victorinas o algo así se llaman. Victorinas son los toros. Son los toros, no, pero hay... No, pero hay... Sí, yo sé, no, pero se llaman algo así, créeme, de verdad. Sí, que son las que están en los hospitales, ¿no? Que todos los domingos, ¿no? Había monjas. Claro, sí, es verdad. No, y eso, que esa fotografía es documental y es verdad que estaban ellas allí. Bueno, hoy hemos llegado a la calle Monja y había dos monjas. Había dos monjas, ¿verdad? Y Eva ha comentado, esto parece que el ayuntamiento pone aquí... Claro, según, claro, dando sentido al nomenclator, a la calle. Es que entrar en la calle Monja y han aparecido dos monjas. Claro, bien. Y pensaba que eran figurantes del ayuntamiento. Para eso. No sé, a mí me ha gustado mucho la desmitificación que has hecho. Que efectivamente, ya mismo es el centenario y todo el mundo piensa en Dámaso Alonso. Cuando yo puse el otro día una foto de Dámaso joven y casi no se cree uno que es Dámaso, porque la idea que tenemos es... Del señor académico, Guillén, profesor, claro. Gerardo Diego, ¿no? Pero aquí... Pero esa desmitificación absoluta, ¿no? Que eran jóvenes. Es que me pareció que claro, porque claro, a nosotros ha llegado la trascendencia de todos ellos y tal, pero claro, cuando te adentras de verdad en la época y las memorias y tal, encuentras esas conversaciones entre ellos, y este punto también muy lúdico, los ludus de las vanguardias, ¿no?, pues entiende las cosas que hicieron, ¿no? Y es que eran unos jóvenes, y en fondo es verdad, ellos no eran nada conocidos por entonces, o sea, ellos sí publicaban, algunos de ellos ya había publicado, pero casi nada, todavía no habían sacado los primeros poemarios prácticamente, la mayoría no. Casi ninguno. Casi claro. Ninguno, estaba pensando en mi querido Luis Cernuda y el año 28, ¿no? Sí. Cuando publica... En fin, que no lo reconoce. Sí que han publicado en las revistas, por ejemplo, que era un poco la plataforma en la que ellos tienen mayor proyección, pero ¿quién compraba la revista en la época? O sea, que era muy... Ni hoy tampoco. Ni hoy tampoco, efectivamente. O sea, no han cambiado, o sea, las cosas siguen igual. Y a mí me pareció, siempre me ha gustado mucho esa idea de lo que ocurrió en Sevilla, ¿no? Porque además eso era el final del año Góngora, ya era, decir, bueno, ya fin de fiesta, ¿no? Y sí, se lo pasaron muy bien, y es una época todavía feliz, eran jóvenes, estaba Sánchez Mejía, que era una persona espléndida y que fijaos cómo organizó todo, ¿no? La fiesta, o sea, los atendía constantemente, comieron y bebieron muy bien. Es decir, debió ocurrir esto, aunque nos ha quedado la fotografía generacional de nuestros manuales de historia de la literatura, pero detrás de esa fotografía hay también muchas más personas y además hay un espíritu de la época, ¿no? Y a mí me gusta reconocerlo así también en esta Sevilla un poco ciudad de los prodigios, ¿no? De que está cambiando. Por eso me queda con esa fotografía que me gusta tanto, ¿no? Que son las dos Sevillas, de Cepelín, además con lo de Ignacio y todo eso, ¿no? Entonces, bueno. Una cosita, el otro día que tú no estabas en mi intervención, yo terminé en los últimos 5 o 10 minutos, se me ocurrió poner la huella ciudadana del 27 en Málaga, las placas que por cierto se me olvidó incluir las dos últimas fotos, que eran la tumba de José María Subirón en el cementerio marino del Palo, que es una preciosidad, y donde está enterrado José María Hinojosa, que también es una historia interesante, bueno, muy triste también, pero y se me ocurrió poner la huella en el sentido de la placa donde nació Prado, nació Alto Aguirre,
el Paseo Generación del 27. Tú has comentado que estáis ahí, no sé quiénes, en Sevilla, intentando que los centros comerciales pongan, claro, o los sitios donde ocurrió todo esto, ¿no? Claro, es que a mí me mata este tema, porque, en fin, si es que no hay casi nada, pero no hay casi nada no solo de los poetas del 27, ¿no? Con lo que sucedió allí. No hay de Machado, no hay Becker, no hay nada, ¿no? Y entonces a mí me da mucha pena, es un tema que me conmueve mucho, ¿no? Hicimos cuando la exposición unas rutas, que estaba hablando con Gloria, la ruta del 27, y yo creo que ese es un paseo además que hacía muchísima gente, que ahora queremos hacer un proyecto desde el ayuntamiento más oficial, ¿no? Es decir, por la curiosidad que tenga tanto los sevillanos como todo el mundo que venga a Sevilla a hacer ese recorrido, porque realmente hay muchos lugares que podemos identificar que aunque no estén, efectivamente, pero a todos los que nos apasiona la literatura y que somos mitómanos, yo soy muy mitómana, yo ahí me llevaría todo el día mirando los papeles y las letras de los poetas, y me fascina, ¿no? Pues hay mucha gente así también que a lo mejor, pues el hecho de estar en la Plaza de la Magdalena, donde estaba el Hotel París, y al lado, que está muy cerca, este centro Rioja, que es donde ellos se reunieron, bien, no hay nada, pero ves una placa, y a lo mejor tú también te puedes descargar, que es lo que tenemos en la ruta, pues descarga los fragmentos que hablan de qué ocurría en ese lugar, ¿no? E incluso pues los poemas, ¿no? Es decir, que se puede hacer rutas que son un poco invisibles porque la huella es muy difícil de encontrar, pero yo creo que se puede hacer, y que a fin de cuentas la literatura son metáforas, y es decir, que alguien sensible, evidentemente, pasear por la ciudad con esas claves, pues la verdad que yo creo que funcionaría. Sí que es verdad que hay un impulso en los últimos años, no digo que no, y la Universidad de Sevilla, por ejemplo, también está obsesionada con poner las placas, ¿no? Las placas es un proyecto que yo creo que saldrá en breve. Y después hay una cosa que sí nos alegra mucho, que es la Casa de Luis Cernuda, que por fin se ha adquirido la Casa de Luis Cernuda, y la Casa de Luis Cernuda va a servir como centro de competencia del Centro del 27 de Málaga, como lugar de estudios de investigación del 27. Bueno, pero nosotros nos vamos a hacer una competencia sana. Para empezar, nos ha pedido Antonio Rivero Tarabillo nuestra reproducción de lo que tenemos de Cernuda, autógrafo, o sea que... Claro, exacto, ¿qué voy a decir yo? Pero sí, ojalá la casa de Cernuda, que bueno, además la calle, el aire, el perfil del aire, en fin, todo aquello, ¿no? La calle de aire. Pero mira, eso es una cosa que ha salido bien de los últimos años, y que yo creo que va a salir un proyecto estupendo, ¿no? O sea, es que está tardando también, como todo en este país, sí, va a paso de tortuga, ¿no? Sí, es verdad, pero bueno, poco a poco. Perdona, yo estaba acordando, sí que por ejemplo en Valladolid está la ruta del hereje, de Vives, que es muy interesante. Claro. Sí. En Oviedo está la de la Regenta, o en Dublín está la de Ulises. De Joyce. Sí, ¿verdad? Pues es que Sevilla, siendo una Sí. capitalaza, tenía que... Sí. De hecho, yo estoy muy ilusionada porque estoy haciendo el contenido de rutas literarias, ¿no? Un proyecto en el que están, pues, efectivamente, los hermanos Machado, Becker, los de todo, o sea, hay una ruta del 27, pero además hay una ruta de los del 27 dentro de Sevilla, es decir, Jorge Guillén en Sevilla, Pedro Salinas en Sevilla, es decir, porque todos tuvieron una relación aparte, ¿no? Con la ciudad, aparte de puramente el momento del 27, ¿no? Y después, bueno, también pues la estancia de Cervantes en Sevilla, por ejemplo, en fin, que da juego muchísimo, una ciudad muy, muy literaria y en la que han pasado muchas cosas, ¿no? Y yo creo que hay un interés, tanto por parte de los sevillanos como por parte de gente que viene de fuera. Yo una de las cosas que he proyectado incluso son rutas de los viajeros románticos, es decir, alguien que viene de Inglaterra y dice, bueno, pues yo quiero saber qué recorrido, donde estuvo Lord Byron o Richard Ford, o por ejemplo de franceses, Gautier, que son tantos los que han pasado por allí, y después hay lugares en los que a lo mejor se inspiran, o en las fondas en las que estuvieron, o cosas que les sucedieron, es decir, que da juego perfectamente. El contenido es fácil de hacer, ¿no? Hombre, requiere una investigación y tal, pero yo creo que es una cosa bonita, y que las ciudades deberían explotar eso, ¿no? Porque yo creo que hay interés por parte de la gente. Sí, yo creo que sí. Bueno,
si no nadie quiere intervenir, yo, pues nada, aparte de volver a agradecer a Eva, a Andrea y sobre todo a vosotros la asistencia estos 3 días, yo creo que ha sido un éxito absoluto, aunque me esté mal decirlo, y que no hubiera sido posible sin el apoyo también absoluto del Ayuntamiento. Y esperemos que esto, como dije el primer día, no se quede como tantas cosas en España que se quedan en la primera edición. Y ya no, porque no es nuestra idea. Nuestra idea es continuar y yo creo que lo vamos a conseguir. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos y de verdad que ha sido un enorme placer porque yo, por lo menos, me siento entre amigos y creo que Eva también, ¿no? Sí, sin duda. Muchas gracias. Muchas gracias.